6 meses del sismo del 19 de septiembre, Capital 21 conversó con el secretario de Gobierno de la ciudad, José Ramón Amieva, sobre las acciones que se realizan para proteger y garantizar los derechos humanos de los damnificados, así como de las líneas de acción para apoyar a quienes lo perdieron todo. Esto fue lo que sucedió. Muy bien, doctor, pues la transparencia ahí está, se puede ver exactamente dónde están los recursos y a dónde han sido dirigidos. Con respecto a la temporalidad, secretario de Gobierno, ya son más de 6 meses de ocurrido el sismo y a través de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país se ha externado la preocupación sobre la cantidad de tiempo que se ha tardado en llegar la ayuda a aquellas personas que han resultado damnificadas. Díganos, ¿qué acciones se toman para garantizar el cumplimiento de sus derechos a una vida digna y a una integridad personal? Creo que uno de los principales logros de estos 6 meses es generar el entramado o el sustento jurídico para la reconstrucción. El que ya contemos con una ley, que contemos con un órgano que se ocupa directa y exclusivamente de la reconstrucción, como es la comisión, el que contemos con un presupuesto asignado exclusivamente para estas labores, es el basamento para que se pueda edificar las acciones o se puedan edificar las acciones de reconstrucción. Decirte que estos 6.800 millones de los que estamos hablando se tienen que emplear este año. Entonces, las acciones tienen que ser rápidas y tienen que llegar. Nosotros, pues cuando nos reunimos, nos dimos cuenta de que tenemos que soportar o tenemos que acreditar perfectamente cada paso para reportar a la ciudadanía y a las instancias de vigilancia que las decisiones que se tomaron fueron las mejores. Esta etapa creo que ya está concluida en estos 6 meses que pasaron y ahora el tiempo que seguirá a estos 6 meses que ya está corriendo, ¿no? Ya llevamos 3 días de que está corriendo este tiempo, pues tiene que ser empleado exclusivamente a acciones que las personas vean de manera directa, pues para que tengan esa confianza de que lo que perdieron se va a restituir. Y secretario de Gobierno, aquellas personas que siguen viviendo en la calle, aquellas personas que están damnificadas en campamentos, en albergues y que requieren de atención, ¿con quién y a dónde deben dirigirse para recibir todos estos apoyos? Nosotros concluimos un censo que incluye una entrevista socioeconómica a las personas. Eso nos permite conocer su estado de vulnerabilidad y las ayudas que se tienen que acercar, los apoyos y el cumplimiento de derechos. Estamos ahorita en visita constante. Nosotros no queremos que se repita lo que ocurrió en el sismo de 1985, que pues hasta este año todavía existían campamentos. La gente pues no tenía otra opción, entonces prácticamente fue orillada a vivir en estos campamentos. Entonces, lo que hemos nosotros estado generando es que sientan que pueden contar cada vez más con un hogar. En su momento se tuvo un programa importante que fue apoyo en renta. A través de este diagnóstico tendremos que reactivar para ciertos casos el apoyo en renta. Tendremos que generar alternativas para que las personas no estén en campamentos, pero estos son acciones paliativas. La acción principal es la reconstrucción. Entonces, el resultado determinante para que las personas dejen de vivir en un espacio que no sea su casa, pues es construirles precisamente su hogar. Entonces, en ese sentido, estamos atendiendo, y si alguien tiene alguna situación de vulnerabilidad pendiente de atender, pues que se acerque a las personas de Chaleco Rosa que están en los recorridos constantes, que ingrese a www.sds.cdmx.gov.mx, que es una página donde se le atenderá, e incluso nosotros estamos pendientes de que al llamar a Locatel estaremos atentos para proporcionarles el auxilio y el acompañamiento que requieran. La prioridad es la reconstrucción de la Ciudad de México y mientras se dé, existe la certeza de que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad van a recibir apoyos y ayuda por parte del gobierno. Que mientras se dé, efectivamente, que mientras se dé el proceso de reconstrucción no tengan que pasar ningún tipo de
ningún tipo de carencia adicional. Pues muchas gracias, doctor Amieва, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, por recibir a Capital Muy amable, 21. muchas gracias.